¿Alguna vez has visto estos TikToks donde te narran de manera específica qué es lo que le sucede a tu cuerpo si no haces algo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si no tomas agua durante días? ¿Qué pasaría si dejas de dormir? ¿A qué temperatura tu cuerpo deja de fallar? ¿Cuánta sangre puedes perder antes de morir? ¿Cuántas costillas te necesitan quitar para que te la chupes solo? Son datos que viven en nuestra cabeza completamente gratis, los usamos para romper el hielo y son interesantes de saber. Oye, Mexican, pero ¿cómo se supone que saben eso? Eso no tiene sentido. Qué buena pregunta, perrito con el pito de fuera. ¿Cómo se supone que sabemos esto? ¿Acaso agarramos a personas inocentes y las expusimos a lo más horrendo con tal de hacer grandes avances científicos? ¿Acaso la humanidad es capaz de hacer estos actos tan horribles? Este video está patrocinado por CyberGhost VPN. Hola, soy el Mexican López. Quizás me recuerdes de películas como Narco contra Predador. Hoy les vengo a hablar de CyberGhost VPN, una aplicación que protege a tus dispositivos y a ti de algún ataque a tu privacidad digital. Quizás pienses que por navegar en incógnito ya nadie puede ver las páginas cochinotas a las que te metes, pero no. Hay muchas personas observándote cada vez que entras a internet. Hasta tu vecino puede ver los lugares turbios a los que te metes. Y ni hablar de tu proveedor de internet, de lugares con internet público, tu escuela, tu trabajo. Nunca estás a salvo. Oye, Mexican, pero ¿cómo puedo proteger mi privacidad en internet? Eso no tiene sentido. Con una chingada, perrito, ¿qué no estás oyendo? Con CyberGhost VPN puedes protegerte. Lo activas antes de navegar y esta aplicación encripta y redirige todo el tráfico a través de sus servidores seguros para que nadie sepa exactamente dónde estás. Ni tu ex tóxica que te sigue stalkeando va a saber dónde chingados te encuentras. Pero eso no es todo. ¿Alguna vez querías ver algún capítulo de tu serie favorita y te aparecía que no estaba disponible en tu país? Pues eso es cosa del pasado con CyberChat CFF. Puedes cambiarte de país así en un pispás y vas a desbloquear toda la biblioteca de Netflix, Amazon Prime y de muchas otras más con un solo clic. La aplicación está disponible para todos los sistemas operativos, protege hasta 7 dispositivos al mismo tiempo y te mantiene anónimo las 24 horas del día. Pero no te preocupes, que CyberGhost VPN no guarda registros de todo lo que haces. Ellos así se tapan los ojos, te ayudan a ocultarte y no van a ver nada de lo que haces. Y si te interesó, este es el momento ideal, cabrón, porque si utilizas el enlace de la descripción vas a poder conseguir CyberGhost VPN a un 83% de descuento. Pero eso no es todo, cabrón, porque yo les rogué, les supliqué a la empresa que también obtuvieran 4 meses gratis, además de una garantía, la cual es mi dirección para que vengas a mi casa y me rompas la madre si no te sirvió. Bueno, eso obvio no es, pero tiene una garantía de 45 días donde te pueden regresar todo tu dinero. Atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que esta es tu oportunidad. Regístrate en CyberGhost VPN y protégete a ti mismo. Ahora sí, continuemos con el video y muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Generalmente nosotros, como seres humanos, no somos realmente conscientes de lo vulnerables que somos. O sea, si vemos un oso tampoco vamos a ir a pelear así bien chats, y si vemos un huracán no vamos a ir a corretearlo, pero me refiero más a nuestra biología. Por ejemplo, una enfermedad es capaz de doblegarnos por completo, y nuestro cuerpo requiere de medicamentos para poder hacerles frente. Sin embargo, hoy les quiero contar la historia del Escuadrón 731, un escuadrón japonés que nos mostró no solamente lo vulnerables que podemos ser ante otros seres humanos, sino lo crueles que también podemos llegar a ser. Porque una cosa es saber lo resistentes que somos y otra, el cómo llegamos a esa conclusión. Porque tú y yo, delante de las manos equivocadas, otro ser humano es capaz de hacernos pasar por el peor de los infiernos. Y no solamente porque esté locro el güey, sino para satisfacer su curiosidad científica. Para hablar de este escuadrón, primero es necesario que hablemos de la guerra, de la brutalidad que existe. Siempre ha estado representada como etapas horrendas en la humanidad: hambre, desesperación y tristeza. Toda esta historia comienza en la Segunda Guerra Mundial, donde Japón era un fiel aliado de la dictadura en Alemania. Ya salió el pinche peine. Pinches japoneses locos, güey. Los japoneses, aparte de aliarse con Alemania, estaban metidos de lleno en la ideología fascista de Benito Mussolini y tomó la decisión de crear el Escuadrón 731
1731, oficialmente llamada como Unidad de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwangtung. Aunque viendo realmente lo que hicieron, yo les hubiera puesto los pinches chinos locos, ay ay ay, no apto para sensibles. Fue una unidad secreta del ejército imperial japonés dedicada al desarrollo de armas biológicas y químicas, como en Resident Evil, haz de cuenta, cabrón. Pero su principal diferenciador es que probaban estas armas en seres humanos, vivos. Era su principal materia experimental. Este escuadrón fue creado en 1936 y estuvo funcionando hasta agosto de 1945, donde estuvieron haciendo todas estas prácticas horrorosas en su base, ubicada en Pingfang, Harbin, un territorio chino que en ese entonces estaba ocupado por Japón. Japón estaba interesado en obtener únicamente recursos naturales por parte de China, así como su deseo de expandirse, porque es literalmente una isla, cabrón. Qué aburrido vivir ahí, y más por esos años. Todavía no existía el padre del shonen. El líder de toda esta operación era Shinoishi, un médico microbiólogo graduado de la Universidad Imperial de Kioto. Según su hija Harumi, era una persona muy afectuosa. De hecho, ella nos menciona que era tan brillante que a veces la gente no podía seguir su ritmo de pensamiento y eso lo irritaba y les gritaba. El pinche Homelander, mamón, qué pedo. Pero para saber cómo este güey estudiado, que todo el mundo quiere y que hasta se la puede chupar solo, llegó a ser el loco que es, tenemos que ver todo su pasado. Y como todo en esta vida, la guerra lo arruina todo. En 1921, Shiroishi ingresó al ejército imperial japonés como cirujano militar. Era un teniente, dejaba gasas dentro de las personas. Un año después, en 1922, fue destinado al primer hospital del ejército y a la escuela de medicina militar en Tokio, donde era una persona de admirar, tenía un desempeño extraordinario. Y como era un cabrón, regresó a la Universidad Imperial de Kioto para hacer sus estudios de posgrado. Y ahí no tardó en hacerse notar, no por su ambición, no porque fuera muy inteligente, ni tampoco por su talento académico, que era muy talentoso, sí, sino porque durante estos años desarrolló una conducta que muchos consideraban extraña. Tenía la costumbre de cultivar bacterias en placas Petri, como si fuera algo personal, las trataba como sus mascotas. Esta práctica extraña, porque ¿qué onda? ¿Quién tiene bacterias de mascotas, cabrón? Hizo que se volviera muy conocido entre sus profesores y los estudiantes. Uno de sus más grandes problemas era la relación que este tenía con los demás. Era un güey problemático, chocaba constantemente con sus compañeros, a quienes irritaba por su actitud dominante. No era considerado, de hecho era muy agresivo y se imponía el pensamiento de los demás, y si el Mexican le comentaba uno de sus videos, el muy mamón lo borraba. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué? Era común que Ishii llegara en la madrugada a usar los equipos de sus compañeros, equipos que ellos ya habían dejado impecables, y cuando estos regresaban al laboratorio por la mañana, encontraban todo sucio y desordenado. Ocasionaba conflictos constantes el muy mamón. En 1925, Ishii fue ascendido al rango de cirujano del ejército de segunda clase. Era básicamente el capitán. Su carrera militar empezaba a despegar con rapidez, y como puedes estarte dando cuenta, sumando lo loco, lo raro, lo imponente y lo mamón, a que este güey creía y le decía a sus superiores que si Japón quería ser la mejor potencia y conquistar toda Asia, que curiosamente en ese momento quería, debían desarrollar un programa de guerra biológica, y el gobierno, viendo a este cabrón de aquí, no tuvieron la mejor idea que hacerle caso. En 1928 inició una gira de casi 2 años por Occidente, dedicado a estudiar de cerca los avances de los demás países en armas biológicas y guerra química, desde la Primera Guerra Mundial. En enero de 1931, Ishii fue ascendido al rango de cirujano superior del ejército de tercera clase. Era el equivalente a un cirujano mayor. Tenía todo el poder, hasta podía ir a tu casa a darte en la madre si quería. Era el más alto de su clase en la jerarquía militar. Las personas que lo conocieron en esta etapa de su vida lo describen como un fanático loco al emperador Hirohito. Tenía hábitos de trabajo raros. Solía pasar todas las noches en el laboratorio y no socializaba. Se encerraba haciendo quién sabe qué cosa, jugando Tomodachi Life con sus bacterias, el cabrón. Era conocido por ser alcohólico, tenía fama de mujeriego y malversaba fondos. Y lejos de lo que puedas creer, estos comportamientos no lo perjudicaron. De hecho, muchos lo toleraban. Sus compañeros mayormente lo ignoraban, así como sus superiores, porque era de suma utilidad para el ejército. A esto, súmale su nacionalismo extremo. Su capacidad para moverse fácilmente entre las élites militares hizo que pudiera acceder con facilidad a financiamiento y protección
tripulación, factores clave para impulsar el proyecto que hoy en día conocemos como el Escuadrón 731. Su principal consigna era clave, como Perú. Ishii, como líder de este escuadrón, le exigía a su personal resultados sin ningún tipo de restricción ética. Su premisa era clara: los experimentos solo eran válidos si el sujeto se encontraba con vida. Formaría entonces su escuadrón en Pingfang, como ya les había mencionado, y por fin comenzaremos a hablar con seriedad de las atrocidades cometidas por Ishii y sus compañeros. Este complejo estaba equipado con la más alta calidad: laboratorios bacteriológicos, celdas subterráneas, en un momento sabrán por qué, cámaras de congelación, salas de presión, hornos crematorios, cámaras de gas, pistas de prueba para armas y granjas de pulgas para la peste bubónica. En un momento ahondaremos en ello. Todo este complejo estaba estructurado de tal manera para que pudieran acabar con las personas y para que no quedara ningún tipo de evidencia. Estaba diseñado para atraer seres humanos, usarlos y una vez que ya no les servían, terminar con ellos. Ishii le llamaba a sus víctimas Maruta, que significa troncos en japonés, y estos Marutas no eran más que civiles chinos, prisioneros políticos, prisioneros de guerra soviéticos, ciudadanos de varias zonas de Asia y, lo más delicado, mujeres embarazadas y niños. Así como lo oyes, Ishii no tenía ningún tipo de ética. De hecho, uno de sus principales requisitos para seleccionar a sus víctimas era que estuvieran sanas. Desde su lógica retorcida, cualquier enfermedad previa podía contaminar los resultados de los experimentos. Para él, los cuerpos o sus marutas debían ser funcionales, resistentes y comparables, como si se trataran de simples instrumentos de laboratorio y no de seres humanos. Pero pongámonos en los zapatos de uno de sus prisioneros. Una vez las víctimas de Ishii ingresaban al complejo, perdían completamente su identidad. No tenían nombre, no tenían historia, ni tenían ningún tipo de pasado ligado a ellos. Eran un número con el cual te identificaban. Además de lo triste de que nunca ibas a salir de ahí con vida, pues te iban a usar de todas las formas hasta que ya no quedara nada de ti. Parte de los experimentos más crueles y repugnantes llevados a cabo por el escuadrón fueron las vivisecciones. Esto implicaba cortar partes del cuerpo o abrir completamente a una persona mientras éstas seguían vivas. Y no hablo de que estuvieran sedadas, estaban completamente despiertas. El objetivo era observar cómo reaccionaban los órganos en tiempo real hasta que el cuerpo de su víctima ya no resistía más. Otro método habitual era el congelamiento de las extremidades. Agarraban a una persona consciente y le sumergían los dos brazos o una pierna en agua helada hasta que su piel quedaba completamente congelada. Para comprobar que estaba congelada, no le preguntaban a la víctima o la tocaban o hacían algún experimento. Agarraban un palo y golpeaban la extremidad de manera violenta, buscando un sonido seco que confirmara que la extremidad estaba completamente rígida. Tampoco tenían maquinaria de punta, Muchas veces fallaban y el golpe lo daban cuando el sujeto todavía estaba consciente y cuando su extremidad ni siquiera estaba congelada, rompiendo uno que otro hueso. Luego del golpe la descongelaban y observaban cómo la piel y los tejidos se iban destruyendo poco a poco. También infectaban a personas sanas con alguna enfermedad mortal, únicamente para estudiar su avance. No es como que tuvieran alguna cura o tratamiento experimental. Infectaban con virus como la rabia, el cual a día de hoy no tiene cura. No le decían a su víctima lo que estaban haciendo y simplemente observaban cómo su cuerpo se iba deteriorando por completo. Y no piensen que el sufrimiento era externo a su experimento. El sufrimiento, de hecho, era parte del experimento, pues este escuadrón también estudiaba el dolor que una enfermedad puede causar. Aparte, los prisioneros eran utilizados para probar armas en condiciones reales. Los exponían a armas biológicas, granadas, lanzallamas y gases tóxicos, con el fin de medir cuán rápido y eficaz un arma puede acabar con un ser humano. Y lo triste es que todo lo que acabo de describir no es ni el 10% de todos los crímenes que ocurrieron dentro del escuadrón. La cantidad de experimentos fue tan grande y brutal que es difícil de dimensionar. Cualquier cosa que uno puede imaginar como el peor sufrimiento posible para una persona no fue solamente pensado ahí, sino que lo llevaron a la práctica. Porque no crean que todos sus crímenes quedaron atrapados en esa prisión, pues con sus resultados pusieron a prueba estas armas en el contexto de la guerra. Aviones japoneses lanzaban pulgas infectadas con la peste bubónica sobre ciudades chinas, contaminaron pozos de agua con la cólera, distribuyeron alimentos infectados bajo la excusa de que iban a
enviar ayuda humanitaria. Provocaron epidemias masivas que se extendieron sin control entre la población civil que poco o nada tenía que ver. Se estima que entre 3.000 y 12.000 personas fallecieron directamente dentro del complejo de Pink Fang, pero si consideramos las epidemias que estos monstruos provocaron por sus armas biológicas, el número de víctimas supera fácilmente las 200.000. En 1945, cuando Japón fue derrotado, Ishii ordenó eliminar a los últimos prisioneros, no liberarlos, sino acabar con ellos. Destruyeron documentos, explotaron edificios y borraron cualquier evidencia posible. El Escuadrón 731 fue desmantelado en cuestión de días, y aunque puedas creer que el bien ganó y que Ishii y los demás científicos obtuvieron su merecido, estás en un muy grave error, pues lejos de enfrentar la justicia, la mayoría de responsables no fueron juzgados. Estados Unidos les ofreció inmunidad total tanto a Ishii como a los científicos del escuadrón, a cambio de que les dieran los datos obtenidos en los experimentos. Información que, aunque fue obtenida bajo los actos más crueles que la humanidad ha hecho, era información valiosa en el contexto de la Guerra Fría, y Estados Unidos la necesitaba. De hecho, Ishii fue contratado por Estados Unidos para dar conferencias oficiales estadounidenses en Fort Detrick sobre el uso de las armas biológicas, para compartir sus hallazgos y que la milicia americana pudiera aprovechar esta información para futuras intervenciones. Shiro Ishii falleció en 1959, en libertad, sin haber pisado una sala de tribunales. Según contó su hija, Harumi Ishii, los últimos meses de su vida estuvieron marcados por un rápido deterioro de su salud. Todos le tenían miedo de lo que les pudiera hacer, ya que aunque su salud se estuviera deteriorando rápidamente, ningún doctor quería darle la noticia por miedo a que los utilizaran como nuevo sujeto de pruebas. De hecho, Ishii llevó una muestra de tejido a la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio. Se la entregó a uno de sus subordinados para que la analizara, sin decirle que era suya. Cuando el médico le informó que el tejido estaba lleno de cáncer, Ishii no se sorprendió. De hecho, reaccionó con orgullo y dijo que eso era exactamente lo que él había pensado. Nadie se había atrevido a decirle directamente que tenía cáncer de garganta. Lo operaron, pero esto hizo que nunca más volviera a hablar, y hasta su final siguió comportándose como médico. Tanta era su obsesión que tomó apuntes sobre su propio cuerpo, sobre cómo el cáncer iba avanzando en su propia biología. Lo más triste, para algunos, fue su final, pues cuando su antiguo profesor, Ren Kimura, fue a visitarlo al hospital, Ishii ya no podía hablar. Solo escribió unas pocas palabras en un papel. Ya terminó todo. Y aunque no lo crean, durante décadas, Japón negó oficialmente la existencia de este escuadrón. Para ellos, nunca existió, y todas las víctimas de estos monstruos quedaron en el olvido. Recién, muchos años después, comenzaron a aparecer testimonios, confesiones y documentos que confirmaron lo que intentaron ocultar. Pero si crees que hasta aquí acabaron las locuras de los japoneses, estás muy equivocado, pues hay otra historia aún más grotesca sobre lo que los seres humanos son capaces de hacer con tal de avanzar en sus experimentos, con tal de tener nuevo conocimiento. Les presento a Hisashi Oshi, la persona que estuvo expuesta a muchísima radiación y que su agonía terminó hasta que los científicos quisieron. Dale like y comenta si te gustaría un video del tema, culón. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo este tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter, y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. No se olviden, culones, de utilizar el enlace de la descripción para obtener un descuento especial en CyberGhost VPN, la aplicación que protege tus datos y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado por solo $2,03 al mes, así como lo oyes, libre de riesgos. Así que pruébalo, culón. El link estará en la descripción. Yo, I ain't here for the money.